Habría mucho que contar con respecto a esta materia. Una de las cosas que habría que señalar, que en realidad, formalmente hablando, legalmente hablando, no existe psicología social uno y 2. Lo que pasa es que existía solamente psicología social, materia a la cual yo me presenté, gané por examen esta materia, soy titular de la materia. Y después de eso, tiempo después, cuando hicieron cambios en el plan de estudios, se les ocurrió agregar una psicología social 2. Entonces, se refieren a esta materia como psicología social 1, pero si ustedes ven en los documentos no dice psicología social 1, dice psicología social. No pueden cambiarle el nombre ni uno ni nada, porque es una materia en la que yo soy titular, no se puede tocar. Pero bueno, como hicieron otra psicología social 2, entonces a esta le llamamos 1 por orden, por familiaridad. Eh, ya a estas alturas también soy titular de la 2 por el tiempo en que la llevo dando. Eh, la psicología social 1 es la primera psicología que damos. Es una psicología social, podríamos decir, de carácter anglosajón o directamente norteamericano, porque la psicología social norteamericana es la que se hizo más explícitamente conocida como psicología social. Veremos algunas cuestiones de historia, eh, pero esta psicología social norteamericana no fue originalmente totalmente norteamericana, sino que empezó a tener también bastante desarrollo con europeos que llegaron a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, que vinieron expatriados, refugiados, y ellos le dieron mayor impulso a la psicología social. Esta psicología social es la que se estudia todavía en muchas partes del mundo como la psicología social. En Psicología Social 2 yo doy otras temáticas y otros autores como para mostrar que la psicología social norteamericana no es la única psicología social de la cual se puede hablar, aunque es la más extendida por sus temas, por su metodología, etc. Pero, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Esta psicología social de tipo norteamericano es la más conocida tradicionalmente como psicología social, y cualquier libro de psicología social que ustedes encuentren, en su mayoría, son los mismos libros. Pueden tener diferentes formatos, pueden sus capítulos estar en diferentes lugares, algunos capítulos pueden tener diferentes nombres, pero esto es solamente aparente porque los temas son los mismos. Entonces, no importa el manual de psicología social, siempre que sea norteamericano, que ustedes consigan porque es lo mismo. Yo estoy tomando el libro de Lindgren porque hace tiempo que lo doy y me pareció más cómodo, pero hay muchos otros libros también, después les voy a dar una bibliografía más amplia, donde ustedes pueden ocupar diferentes tipos de manuales. Me da igual. El asunto es que ustedes entiendan los temas que deben entender. Para esta primera clase vamos a hablar de dos cuestiones. Una sobre qué se entiende por psicología social y sus alcances, su división, digamos, su clasificación a las ciencias, y después vamos a entrar en lo que es la historia de la psicología social. Esto de la historia es importante porque, vean, en el plan de estudios que había en la carrera antes que lo cambiaron por este que tenemos ahora, que habría que cambiarlo ya también, había una materia que se llamaba Historia de las Ciencias Sociales. Yo he sido profesor de esa materia también. Y esta materia era muy importante porque hay todo un área social en la carrera de psicología. Y borraron esta materia como si todo tuviera que concentrarse en lo clínico, lo cual es un tremendo error. Entonces, al borrar la historia de las ciencias sociales, materia que era muy linda, y en las cuales le digo yo también tuve la oportunidad de dar clases de esa materia, eh, queda un poco desfigurada la carrera porque
poco a poco van cercenando, van haciendo desaparecer materias de lo que era el área social. Poco a poco se está reconstituyendo el área social. Hay varias materias que corresponden al área social, que no se llaman social, pero algunas sí, como etnopsicología, por ejemplo. La etnopsicología social porque pertenece al área social, y eso voy a explicar enseguida. Eh, por lo tanto, hay que ver qué materias pertenecerían al área social, más allá de psicología social 1 y 2. Entonces vamos a empezar las clases de psicología social 1 explicando características de lo que se entiende por psicología social y después viendo aspectos históricos. La psicología social parecería encargarse, como su nombre lo dice, de una psicología que fuera social a diferencia de otras psicologías. Dentro de la carrera tenemos tres grandes grupos, tres grandes áreas en que hemos dividido la psicología. El área social, el área clínica y el área educativa. Se puede hacer otro tipo de subdivisiones, pero esas son las tres que nosotros hemos elegido en nuestra carrera. Es lo más normal hacer esa subdivisión, pero pueden haber subdivisiones más finas todavía, digamos, ¿no? Por ejemplo, en la psicología social se puede subdividir en psicología de empresas, psicología de grupos, en fin. En la psicología social también se pueden hacer muchas subdivisiones, como también en la psicología educativa. No es lo mismo la psicología educativa en la educación general que en la educación especial, por ejemplo. La educación especial es para aquellos niños que tienen problemas y necesitan una perspectiva especial en cuanto a la educación. Entonces, hay psicólogos especializados en esta área, la educación especial. Niños que tienen dificultades de aprendizaje, que tienen problemas, entonces hay una forma en que el psicólogo educativo, entrenado en esta área específica, puede ayudar a sacar adelante a chicos con problemas. Y lo mismo en el área clínica. Ustedes saben, el área clínica se divide por escuelas, las escuelas psicoanalíticas, digo las escuelas porque no hay una sola escuela psicoanalítica, hay varias todavía. Muchos chicos les hacen creer que el psicoanálisis lacaniano es lo único que existe. No, hay muchas escuelas, muchísimas escuelas del área clínica, algunas más probadas que otras, algunas más oficiales que otras, entre comillas, pero hay varias líneas. Entonces, en la psicología social, lo que yo voy a dar en psicología social 1 es un esquema general de la psicología social de índole norteamericana, psicología social anglosajona le llamaremos. Y hoy en día esta psicología es la que se ha hecho más casi oficial en todo el mundo. Lo que ustedes van a ver en psicología social 1 es la psicología social que se ve en todas partes del mundo. Pero en psicología social 2 veremos que hay ciertos ángulos que son importantes especialmente para América Latina. Bien, entonces, ¿qué estudia la psicología social? La psicología social, en términos generales, estudia la manera en que los seres humanos nos asociamos, no como humanidad en general, sino como sociedad específica. Entonces, la psicología social estudia el comportamiento específico de estructuras específicas de sociedades que implican comportamientos específicos. Por ejemplo, comportamientos específicos en materia de cultura, ¿no es cierto? La cultura de algunos países europeos, aunque Europa uno desde acá lo ve como si fuera un conglomerado, como si fuera la misma cosa, no es la misma cosa. Los europeos recién están tratando de ser europeos. Un escritor argentino, Jorge Luis Borges, que tenía ascendencia inglesa también, explicaba que para nosotros los latinoamericanos hablamos de los europeos como de un conjunto
de países, pero los europeos nunca se han sentido europeos, se han sentido italianos o alemanes o ingleses o franceses. Recién en los últimos tiempos, después de la Segunda Guerra Mundial, se ha tratado de hacer la comunidad europea. ¿Para qué? Para que haciendo una comunidad europea haya menos peligro de guerra. Las dos guerras mundiales comenzaron en Europa. Entonces, para que no hayan guerras mundiales, lo bueno es que no hayan más guerras europeas. Para que no haya más guerras europeas, entonces Europa tiene que tratar de unirse para evitar las confrontaciones, la destrucción de Europa sobre Europa misma. Porque después de la Segunda Guerra, el lugar más destruido que quedó fue Europa. A Estados Unidos no le dio ni una bala. A toda América, desde Alaska y Canadá hasta Tierra del Fuego, en toda América no llegó ni una bala. No pasó nada con la Segunda Guerra Mundial aquí en América, no nos llegó nada. Pero sí, desde acá, especialmente de Estados Unidos, se mandaron combatientes. Pero bueno, aquí no pasó absolutamente nada. Pero Europa quedó destruida, o sea, los europeos se autodestruyeron con una guerra estúpida. Y no vamos a contar ahora todos los avatares de la guerra, pero fue una guerra bastante autodestructiva para los mismos europeos. Entonces, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los europeos fueron ayudados por los norteamericanos. Los norteamericanos estaban intactos y ayudaron. Entonces, le dijeron, les vamos a ayudar a reconstruirse. Tenemos dinero, tenemos todo, les ayudamos a reconstruirse. Y los europeos vieron que con esa ayuda ellos iban a quedar prisioneros de los norteamericanos. Entonces hubo gente que dijo, ya basta de estupideces, tenemos que organizarnos como europeos, como Europa. Y empezó la organización de lo que hoy en día es la Unión Europea. Es una organización que empezó muy a poco después de la Segunda Guerra. Trataron de ver cómo se podían organizar entre ellos comercialmente. El pacto del carbón y el acero entre Italia y Alemania, por ejemplo. ¿Sí? Varios pactos al principio parciales entre países europeos, hasta que vino un tipo con la idea de el mercado común europeo y finalmente la Unión Europea. Y eso permitió que Europa se una, se organice y pueda no estar tan dependiente de Estados Unidos, que todavía lo es. Pero, ¿por qué? Porque Estados Unidos les ayudó a los europeos a reorganizarse. Europa quedó destruida. Los europeos se autodestruyeron. Entonces, Estados Unidos le ayudó a Europa a salir de la crisis económica. Pero los europeos no querían quedarse deudores de Europa, deudores de Estados Unidos durante años. Así que ahí había una transformación. Había una transformación. Ahora, vayamos otra vez al origen de todo esto. La psicología social norteamericana tiene que ver con la conformación de una ciencia social que empezó con la sociología, vamos a ver toda la historia de esto, que empezó con la sociología, empezó con varias cuestiones sociales, hasta llegar a la cuestión precisa de la psicología social, con autores en Estados Unidos y en Inglaterra. Entonces, esta psicología social es importante porque se hace cargo de problemas que hasta ese entonces no se habían puesto de moda como necesidad de manera específica, ¿no es cierto? Sí, veremos cómo históricamente surge la psicología, cómo surge la sociología, la psicología. Pero la psicología social es una cuestión muy interesante, por eso va a haber que estudiarla con cuidado. Pongamos este marco para entender lo siguiente. La psicología social no está, como en otras épocas se decía, diferenciada de otras disciplinas sociales. Antes, yo recuerdo que algunos docentes ponían mucho énfasis en diferenciar
la psicología social de la sociología, de la antropología, de la etnología, de la economía, etcétera, etcétera. Pero yo más bien estoy al revés. Yo más bien quiero que ustedes entiendan la gran similitud que hay entre la gran cantidad de eh, materias o disciplinas que pertenecen al enorme campo del área social. Por supuesto que nosotros como psicología social, sí, nos podemos diferenciar, pero tenemos que tener en cuenta que estamos junto con la antropología, la sociología, la economía, la etnología, la lingüística. Todo eso es un área social por excelencia. Por ejemplo, uno de los fundadores de la lingüística dijo él mismo que la lingüística tenía que pertenecer al amplio campo de la psicología social. Lo dijo el fundador de la lingüística. Entonces, por supuesto, la economía también. Vean, ustedes saben que hay premios Nobel de varias cuestiones, premios Nobel de Ciencia, de Literatura, de la Paz. Y cuando yo les pregunto, ¿hay premio Nobel de Psicología? La respuesta es no. Es cierto, no hay premio Nobel de Psicología. No se les ocurrió, no creo que se les ocurra tampoco. La psicología no tiene tanta preeminencia como otras áreas que consideran más importantes, la física, la química, la medicina, y la economía, que es un premio Nobel financiado por los norteamericanos. Los estadounidenses han creado el premio Nobel para la disciplina de la economía. ¿Por qué? Porque ellos tienen muy buenos economistas, según ellos, son economistas capitalistas. Entonces ellos mismos financian los premios Nobel de economía. Y por supuesto la mayoría de los premios Nobel de economía son norteamericanos, obvio, ¿no? O sea, quiero que premien a esto. Ustedes saben que Estados Unidos ha hecho lo que le da la gana después de la Segunda Guerra Mundial en todo el mundo. Ahora bien, si yo les pregunto, ¿existe algún premio Nobel para la psicología? No, no hay. Por lo tanto, ¿hay algún psicólogo que sea premio Nobel? No, no lo hay. Ah, respuesta equivocada, sí, sí lo hay. Hace años atrás, 3 investigadores ganaron el premio Nobel de Economía, pero uno de ellos era psicólogo, no economista. Ese grupo de 2 economistas y un psicólogo hicieron investigaciones sobre el estudio de la psicología del consumo. ¿Cómo se vende? ¿Cómo se consume? ¿Cuáles son los criterios para poder venderle algo a alguien? Y había un psicólogo en ese grupo. Por lo tanto, el psicólogo, junto con los 2 economistas, ganó el premio Nobel. No por ser economista, es psicólogo, psicólogo social. Pero ganó un premio Nobel. Hay mucha gente que no sabe esto. Se los digo a ustedes porque nosotros somos psicólogos. Necesitamos saber que sí, aunque sea por esta casualidad, hubo un psicólogo que ganó premio Nobel. Desde luego un psicólogo de tipo conductual, ¿sí? Sería difícil que un psicoanalista se meta en este tipo de cosas. Ustedes van a escuchar que yo a veces hago bromas sobre los psicoanalistas, pero son mis amigos los psicoanalistas, ¿no? No los, no los infravaloro, pero saben que yo tengo una cierta distancia con el psicoanálisis. He leído mucho del psicoanálisis, pero he decidido no quererlos muchos a los psicoanalistas. Entonces, bueno, volvamos. La psicología social, entonces, tiene como medida, el estudio de todos los fenómenos sociales que parten de la actitud, la conducta de las personas. Y por este lado, forma parte de todo el área social de las ciencias humanas. Sí tenemos que ver con la sociología y con la antropología y con la economía. Sí tenemos que ver con todo eso. Claro que sí. Entonces, no vamos a hacer como antes que había mucha preocupación por diferenciar. Chicos, tiene que diferenciar la psicología social. No, mentira, no hay que diferenciar. Hay que unir. Hay que más bien ver cuáles son las conexiones posibles.
hace años atrás, cuando estaban de moda ciertas terapias, en lo cual yo en fenomenología daba todo esto, hubieron investigaciones muy lindas, muy interesantes en psicología que hacían psiquiatras, sociólogos, ¿no es cierto? Gente que no era psicólogo necesariamente. Por ejemplo, hay una obra muy linda, que tiene que ver con la investigación de un sociólogo que hizo primero una, digamos, una asociación, una especie de proyecto con los que dirigían un hospital psiquiátrico. Y él se presentó ahí como si fuera un paciente, lo llevaron ahí como un paciente más. Solamente los directores del psiquiátrico estaban en la información de que él era un sociólogo que quería investigar. Y él se presentó como un paciente cualquiera y fue anotando cómo lo trataban a él, desde que llegó hasta que terminó el experimento. Hizo un libro sobre esto. Y él explica cómo en el interior de un hospital psiquiátrico, cualquiera sea la persona que llegue como paciente, lo tratan igual, sin miramientos, suponiendo que porque llegó ahí está loco. Y si está loco hay que tratarlo así, 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 así. Este libro fue como una bomba, como para entender cómo la institucionalización de alguien como paciente decide lo que se le llamaba la carrera del paciente. La persona que entra como paciente es tratado como paciente, aunque no lo sea, aunque no esté loco, aunque se hayan equivocado el diagnóstico. Pero los enfermeros, la gente que trabaja ahí, trata a este tipo como si fuera un loco más y por lo tanto lo hacen sufrir así, 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 así. Ahí se nota la estructura perversa de las instituciones, especialmente médicas o psiquiátricas. Y esta investigación la hizo un sociólogo, pero nos sirvió mucho a los psicólogos, que estábamos tratando de sacar adelante una nueva idea de la psicología clínica. Entonces, como ven, chicos, les doy estos ejemplos para que vean que está todo conectado, todo más o menos dentro de la misma órbita. Las investigaciones que hacen sociólogos, psicólogos, antropólogos, economistas, todo esto que pertenece a un amplio espectro que podemos llamar el área social, está más o menos conectado. Así que a diferencia de otras épocas, yo no les voy a decir que diferencien a la psicología social de las otras disciplinas sociales. Al contrario, tienen que aprender a unirlas, tienen que aprender a conectarlas. En psicología social quiero que ustedes se metan en psicología social con la idea, a lo mejor, de dedicarse al área social. Y se dedican al área social, quiero que entiendan que el área social tiene que ver con todo lo social, con todo lo social, con la economía, con la antropología, con la lingüística, con todo. Entonces, eso es lo primero, la conexión de la psicología social con todas las otras disciplinas que tiene que ver con un área, que es el área social, que no es lo mismo que el área clínica, es otra área, que tenemos también vinculación porque somos psicólogos. ¿Sí? Es difícil que un economista se interese por la psiquiatría, pero nosotros como psicólogos sí nos tenemos que interesar por la psiquiatría, porque hay un campo que es el campo clínico, que también se puede ver desde lo social. Veremos ejemplos después que yo les mostraré cómo desde el área social se pueden solucionar problemas clínicos, o que tradicionalmente se hubiera supuesto que eran del área clínica. No, son del área social. El área social tiene que ver con todo. Es la más hermosa de todas las áreas. Lastimosamente aquí la gente no se da cuenta, y esto es una cuestión que tengo en contra de los psicoanalistas. Los psicoanalistas entraron en la carrera con el psicoanálisis lacaniano y han tratado durante mucho tiempo de prácticamente dirigir la carrera, de apropiarse de la carrera de psicología. Yo he luchado contra ellos en ese sentido.
no necesariamente la lucha contra el psicoanálisis lacaniano, porque bueno, si a alguien le gusta el psicoanálisis lacaniano, que lo estudie. Por mí no hay lío. Este, me parece una pavada, pero si a alguien le gusta, está bien. Pero que eso tenga que dirigir la carrera, que la carrera tenga que convertirse en la teoría lacaniana, me parece una barbaridad. Tremendo, tremendo. Y voy a luchar hasta que me jubile, voy a luchar contra eso porque es una barbaridad. Por supuesto que en este momento eso ya ha bajado bastante, ya no tiene la concepción guerrerista que tuvo en un primer momento cuando entraron los lacanianos queriendo apoderarse de la carrera, queriendo hacer un plan de estudios ideado por ellos, al cual muchos de nosotros nos opusimos y ganamos. Finalmente este plan de estudios ya es más morigerado con respecto a ciertas pretensiones que habían. Pero los lacanianos siempre encuentran la forma de querer mantener el psicoanálisis lacaniano por encima de todo lo demás. Si ustedes leen artículos escritos por lacanianos, van a ver que ellos escriben de todo. Escriben sobre política, escriben sobre economía, escriben sobre lo que les dé la gana. Ellos sienten que la teoría lacaniana te da el derecho a hablar de lo que sea. Un lacaniano puede hablar sobre el análisis de las historietas o de la economía capitalista o de lo que sea. Es una teoría omniscientífica, abarca todo. Pero volvamos. El área social es muy importante en la carrera y ojalá que ustedes se den cuenta y se desliguen de las otras áreas. El área educativa también es muy difícil en un país como Bolivia, es importante el área educativa. Justamente el área clínica es la menos importante en un país como Bolivia. Vas a ir a hacer teoría lacaniana en el campo, cuando Bolivia todavía en gran medida es un país de campesinos. Conozco algunos colegas que han tratado de hacer investigación lacaniana sobre cuestiones campesinas, lo cual es una barbaridad. Tengo una amiga que es economista y ella tenía una ONG. ¿Saben? Una ONG es una organización no gubernamental. Son organizaciones que hacen trabajo en el campo, en varios lugares. Y esta señora hizo con su ONG algunas investigaciones en el campo y contrataron a una psicóloga y no sabían que era lacaniana. Y esta psicóloga jovencita, con todas las ideas de Lacan, quiso hacer algo ahí en el trabajo que tenía que hacer en el campo y fracasó rotundamente, tuvieron que echarla de ahí, no servía para nada. Entonces, en los trabajos sociales tiene que haber psicólogos sociales, en los trabajos clínicos tiene que haber psicólogos clínicos, en los trabajos educativos tiene que haber psicólogos educativos. Es por eso que la carrera está dividida en estas tres áreas. No es algo, no es algo azaroso, no es algo caprichoso. Existen estas divisiones porque estas divisiones existen en la realidad profesional, científica. Bien, entonces, volvamos otra vez. El área social es muy interesante porque se conecta con todas las disciplinas sociales. Por lo tanto, repito una vez más, aprendan a conectar con esta enorme área social. Aprendan a conectar la psicología social con todas las otras disciplinas sociales. Eso, si ustedes hacen eso que yo les digo, van a ver cómo se abre el campo de la psicología social. Es un campo enorme. Si estudias psicología social, no puedes, no puedes no interesarte por la historia, por la economía, por la sociología, ¿no es cierto? Por la antropología, por la etnología. No puedes no interesarte porque todo eso es parte de una misma área enorme, que es el área que estudia la sociedad y la historia en general. No estás en el mero campo así de lo clínico. Les voy a dar dos ejemplos de cómo lo clínico a veces es una basura. Eh, un ejemplo que nos dio un profesor que era amigo nuestro, que él en este momento está en Europa, él hizo su doctorado allá y nos contaba un caso en Europa, en Francia. Eh,
había un problema en una empresa donde habían dos personas en un equipo que estaba trabajando en una empresa grande, en un área grande, y que estas personas eran intratables. Parece que tenían un carácter muy ríspido, muy duro, trataban mal a los demás, y eso generaba problemas. Y el gerente de la empresa no quería deshacerse de estas personas porque eran muy útiles, rendían muy bien. Llaman, fíjense qué inteligencia, a un psicólogo social. No mandan a esas personas a un psiquiatra a ver si están locos, no. Llaman a un psicólogo social. Medida hermosa. El psicólogo social estudia todo esto para ver por qué hay problemas en todo el área y descubren que estos dos tipos, que antes no se sabía que eran estos dos tipos, pero él descubre que hay dos tipos, que eran los que recibían todas las llamadas de teléfono para la empresa. Las líneas las habían colocado mal, de tal manera que todas las llamadas de afuera, de aquí y de allá, todo recaía en esos dos teléfonos, en esos dos personajes que ya estaban hartos. Entonces eso les dificultaba el trabajo. Entonces, cuando él recién llegó, le dijeron, en toda esta área tenemos problemas, la gente discute, está mal. Y él descubrió que de toda esa área eran estas dos personas las que generaban ese problema, pero lo generaban porque ese problema lo tenían ellos, porque les llegaban todas las comunicaciones a ellos. Y estaban cansados de recibir tanto impacto de comunicaciones. ¿Qué hizo el tipo? Dijo, esto es lo que sucede, así, así, así. ¿Qué solución? Cambien las líneas, cambien las líneas telefónicas. No puede ser que a estas dos personas les llegue todo. Entonces, redistribuyeron las líneas telefónicas, esas personas ya no estuvieron tan, uh, tan llenas de trabajo, tan excitadas con tanta carga de comunicación. Estas personas se tranquilizaron, fueron más sociables y todo se arregló y la gente trabajó perfectamente. No había necesidad de otra cosa. Pero qué inteligente el gerente que llamó a un psicólogo social. Él solucionó todo. O por ejemplo, uh, este caso que no intervino un psicólogo social, pero tiene que ver con la psicología social. En Estados Unidos, ustedes saben que hay lo que se llaman reservaciones. Todas las poblaciones indígenas que había en Estados Unidos fueron reducidas, ¿no? Reducciones indígenas. Exterminaron a casi toda la población indígena, pero han dejado algunas poblaciones en algunas concentraciones, se llaman las reducciones. Y en un lugar de esos había mucho problema de salud, salud mental, salud física. Llegaban ahí médicos, psiquiatras, veían personas con adicción al alcohol, con una serie de adicciones, con enfermedades mentales, enfermedades físicas, hasta que un día a uno de los tipos que va a visitar, que estaba conectado con la psicología, le pregunta al jefe de ese lugar, le dice, les vamos a dar dinero, ¿en qué quisieran invertir ese dinero? El tipo dice, ya habíamos pensado en eso, dice, nos gustaría invertir dinero en un casino. Un casino, ¿por qué? Porque el casino da dinero. Ya, bueno. Entonces el gobierno les da dinero, lo invierte, lo hace en un casino. Y este señor de la reducción, de una de las reducciones indígenas, tenía razón. Empiezan a administrar el casino y eso les empieza a producir mucho dinero y eso genera un mejoramiento tremendo de esa comunidad campesina, comunidad indígena. Y de pronto
todas las personas que vivían en la comunidad empiezan a estar sanas. Ya no hay borrachos, ya no hay locos, ya no hay enfermos, ya no hay nada. Toda esa comunidad comienza a funcionar bien. El que hizo este artículo es un amigo mío de acá de Cochabamba, economista, que estudió en Estados Unidos, Roberto Lacerna. Roberto Lacerna es amigo desde hace tiempo. Y Roberto dice en la parte final de su artículo, dice, qué lástima que cuando todo estuvo bien, ya no iban médicos, ni psiquiatras, ni nadie a ver por qué estaban bien. Es decir, a estos tipos les interesaba ver cuando estaban mal. Iban para hacer cuestiones, oh, qué mal que están. Pero con eso anduvieron bien. Y nadie iba a ver por qué estaban bien. Estaban bien porque ese dinero les solucionó la vida. Un cambio en la economía interna de esa comunidad les generó salud, bienestar, cambió totalmente la comunidad. ¿Se dan cuenta? Mientras que antes a lo mejor los psiquiatras hubieran dicho, bueno, estos tipos hay que llevarlos a un hospital psiquiátrico, a estos hay que llevarlos a tal parte, a tal. No, no, hay que ayudarles a mejorar sus condiciones de vida. Y se acabaron los locos y los borrachos y todo. ¿Qué necesita la gente? Un buen nivel de vida. Punto. No necesitan que los llenes de psiquiatras, médicos, sacerdotes. Son pelotudeces, tonterías. Entonces, un buen psicólogo social puede solucionar problemas de toda una comunidad y no andar como los psicoanalistas el uno por uno. ¿Por qué el uno por uno? ¿Por qué? Esa es una concepción clínica europea del uno por uno. Claro, la estructura de cada ser humano según el psicoanálisis es diferente, pero el carajo, son mentiras. Hay todo un clima social que es mucho más importante porque envuelve a toda una comunidad a partir del cual las diferentes personas pueden estar mal o pueden estar bien. ¿Sí? Después harás perfeccionamientos del uno por uno, pero lo que se necesita muchas veces son medidas globales, medidas grupales, medidas que abarquen a todo un sector. Y el que es capaz de hacer eso es un psicólogo social, no un psicólogo clínico. Desde ese punto de vista, al carajo con los psicólogos clínicos. Un psicólogo clínico no puede resolver un problema social, pero un psicólogo social sí puede resolver problemas clínicos. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, la psicología social es hermosa porque permite una gran cantidad de posibilidades. Y es lo que todavía no se aprende acá en Bolivia. El psicólogo social tiene una gran cantidad de posibilidades que no tienen que ser manejadas de una manera ideológica o política tradicional. No se trata de eso. No se trata de concebir la política del tal partido o de tal otro partido. No, esa no es la verdadera política. La verdadera política, chicos, tiene que ser una política científica en el sentido en cómo a partir de la ciencia podemos hacer una buena política para que mucha gente se beneficie de una buena política. Y uno de los beneficios de una buena política es mayor salud mental y física. ¿Qué queremos para la humanidad? Que la mayoría de la humanidad tenga una buena salud mental y física. Y a partir de ahí, cada cual que tenga la libertad de poder hacer con su vida lo que quiera, realizarse en el mundo, realizarse en la vida. Los psicólogos podemos ayudar mucho en esto, con investigaciones, con acciones. Pero bueno, creo que todavía no estamos haciendo hincapié en este tipo de cuestiones y muchos alumnos no entienden cuál es
la virtud o digamos cuál es la parte importante de la psicología en las diferentes áreas. No elimino el área clínica. Ojo, no estoy diciendo que no sirve el área clínica. Tampoco estoy diciendo que no sirve el psicoanálisis. Para sociedades europeas o europeizadas, sí, el psicoanálisis puede servir, incluso muchas otras corrientes existenciales pueden servir, claro que sí. Pero si se entiende bien, la psicología social es mucho más útil. Puede solucionar problemas de toda una comunidad, de grupos. No hay que perder tanto tiempo en el uno por uno. La psicología social puede proveer soluciones grupales, globales, y todavía no se le da mucha importancia a la psicología social. Y acá en Bolivia necesitamos muchísimo psicología social. El psicólogo social tiene que previamente también entender toda el área social, ¿no es cierto? Han habido algunos compañeros nuestros que se han dedicado al área social y para entender la psicología del campesino se han dedicado a estudiar antropología, etnología, etnopsicología y se han llegado a discusiones interesantes. Pero aún así no todos han podido entrar en la parte práctica, porque siempre han habido problemas políticos de un lado o de otro que han molestado, han impedido un poco la labor del psicólogo social. Saben ustedes, durante los años 60, incluso 70, muchos psicólogos sociales en América Latina eh, fueron asesinados, porque los psicólogos sociales necesariamente tenían que asesorar, porque ellos mismos sentían la necesidad, a sindicatos, a grupos campesinos, para ayudarlos a que ellos tuvieran éxito en sus luchas de reivindicación social, económica. Entonces dijeron, bueno, los psicólogos sociales se están convirtiendo en líderes de izquierda, hay que matarlos. Y mataron a muchos muy buenos psicólogos sociales en América Latina en las décadas del 60 y del 70, porque los veían como eh, agentes de izquierda, agentes revolucionarios. Entonces, así como mataron a muchos sacerdotes de izquierda, como el padre Luis Espinal, que yo lo conocí bien cuando viví en La Paz, fuimos amigos, así también mataron a lo largo de América a muchos psicólogos sociales. Ahora bien, el psicólogo social no necesariamente tiene que convertirse en un político de izquierda, no es necesario, pero es necesario convencer a las autoridades de cada país de la importancia de la psicología social, porque les repito, la psicología social puede ahorrar muchos pasos para la solución de problemas sociales. No podemos ir al uno por uno, eso está bien para gente de la ciudad que está con sus ganas de perder el tiempo y joder un poco, entonces está bien, ahí puede entrar el psicoanálisis para ver los pretendidos problemas individuales de cada persona, como si por más problemas individuales que tuviéramos, no tuviéramos un problema más grande, que es cómo entender la sociedad en la que vivimos y cómo poder convivir. Ojo, no voy a decir adaptarse, no hay que adaptarse a la sociedad, hay que vivir en la sociedad. Por si yo podría decir, ¿por qué los demás no se adaptan a mí? ¿Por qué yo me voy a adaptar a los demás? Tendría razón en decirlo. Entonces, vamos a ver el ajuste social cuando veamos ciertos capítulos, ese ajuste social cómo se tiene que dar. No podemos nosotros impunemente decir esto es así y ya listo, todo el mundo al psiquiátrico, todo el mundo al diván. Ah, eso no ayuda, no ayuda para nada.
Si ustedes creen que la psicoterapia individual ayuda, están equivocados. Es muy relativo. Y mucho más equivocados están si ustedes piensan que hay que hacer 20 años de terapia para que la persona más o menos se estabilice, sepa quién es. Son huevadas. No, no, no es así, chicos. No es así. Créanme, no es así. Una buena conciencia social te puede acelerar años de terapia. Cuando una persona está encerrada en sí misma y cree que ella es ella misma, porque no tiene conciencia de estar viviendo en una sociedad y le da demasiada importancia a sus problemas personales, individuales, sí ahí tenemos una cuestión jodida. Y si para colmo a esta persona le decimos, vaya con un terapeuta, y ese terapeuta lo tiene años en terapia, por supuesto que esa persona va a terminar mal, no va a terminar bien, va a terminar mal, porque el pretendido terapeuta que lo tiene años en terapia le está haciendo daño. Lo primero que yo le diría a una persona que hace años que está en terapia es, deje la terapia, basta. Yo le ayudaría a vincularse con el medio ambiente. Y en cuanto se vincula con el medio ambiente, se le acaban un montón de tonterías. Todo ese asunto de la estructura, todo esto. Está bien, no vamos a desanimar a la gente pensando que no hay alguna estructura individual. Sí, todos tenemos una estructura individual formada por justamente las precisiones que se dan a cada individuo de todas las influencias sociales. Pero nosotros no vivimos en la sociedad, vivimos en una sociedad específica, determinada. Vivimos en una familia, en un barrio, en una comunidad, en una ciudad, en un país, en una cultura. No vivimos en el mundo, participamos de un mundo, del mundo en general, pero vivimos en un mundo concreto. Y el poder entender, comprender y asumir ese mundo concreto en el que vivimos nos va a dar la salud mental que necesitamos para desarrollar nuestra vida. No es necesario pensar que una persona tiene que ir a un psiquiatra o a un psicólogo clínico para saber quién es. En algún momento puede ser necesario, no digo que no. No estoy tratando de desprestigiar la psicología clínica. Yo también soy psicólogo clínico, también he atendido muchos casos individuales, pero he tratado siempre de que las terapias duren lo menos posible. La persona tiene que salir inmediatamente al mundo. No puede estancarse haciendo del psicólogo una especie de segundo papá o de segunda mamá. No puede. El psicólogo no tiene que hacer eso. Es inmoral. Es inmoral atar a un paciente al psicólogo para que el psicólogo siga cobrando la consulta. No, no, es inmoral. Totalmente inmoral. El psicólogo, si es buen psicólogo, tiene que tratar al paciente lo más rápido posible. Tratar de que en pocas sesiones ya salga adelante. Y si no sale adelante, buscar ayuda de un psiquiatra. Pero lo que tiene que hacer es reinsertarlo en la sociedad, porque la mayoría de los problemas, chicos, son cómo nos hemos insertado en la sociedad. Si nuestros padres, si nuestros familiares nos ayudaron o no a insertarnos bien en la sociedad en la que estamos. Por ahí viene el problema. Entonces el asunto es la inserción social, el lugar que tenemos en la sociedad, el lugar que creemos tener en la sociedad, el lugar que tienen los otros en nuestra vida. Si yo creo que todo depende solamente de mí, estoy jodido. Si yo creo que todo depende solamente de los otros, estoy jodido. Es en ese intercambio, el yo y los otros, donde nosotros nos hacemos humanos. Entonces, este es el enfoque general que yo quiero que tenga de la psicología social. No es una psicología para empresarios, con mucha gente. Bueno, ¿de qué voy a vivir de la psicología social? Bueno, me dedicaré a la psicología de empresas. Bueno, si querés, dedícate a la psicología de empresas.
pero no para ayudarle al empresario a votar gente de la empresa. Durante mucho tiempo ya, en muchos lugares, los empleados sabían que si llegaba un psicólogo a la empresa es porque iban a echar gente. Qué pena que los psicólogos sociales hayan tenido que llegar a esa imagen. Viene un psicólogo, nos van a echar. O sea, el psicólogo tiene que decir qué personas sirven o no sirven. Porque el empresario dice, bueno, supongamos, el empresario dice, hace años atrás, vamos a instalar computadoras. Y la mayoría de las secretarias que tengo acá no saben usar computadoras. Entonces quiero que un psicólogo venga acá y me diga cuáles de estas secretarias están más preparadas para aprender computación y cuáles no. ¿Y qué va a hacer con las que no? Las voy a echar. Así es como trabajan los empresarios. Entonces los empresarios utilizan a los psicólogos sociales o incluso psicólogos clínicos para saber a qué empleados hay que votar, a quiénes van a echar de la empresa. Para eso utilizan a los psicólogos. Entonces yo no voy a ir a una empresa para decirles tiene que votar a esta gente. Yo voy a ir a una empresa para decirle pelotudo, no vote a nadie, porque los seres humanos son importantes. No podés votar a alguien de la empresa porque a la empresa le conviene votarlo. No, no, no. A la empresa lo que le conviene es reconsiderar la situación de cada uno de los empleados y ver todas las posibilidades de mejorar su eficiencia en la empresa, no de votar. Es fácil, estos sirven, estos no sirven, contrate a estos otros. Es lo que han hecho muchos psicólogos sociales, por ese trabajo de un psicólogo social es bastante infame, es un mal trabajo, es un mal trabajo. Si uno quiere dedicarse a la psicología social, debe tener un mínimo de sensibilidad social. Si no, ¿para qué eres psicólogo social? ¿Para hacer daño a la sociedad? ¿Para hacer daño a la gente? No. Con esto entonces quiero dejar bien establecido en esta materia que vamos a aprender también una ética social y no la confundan con un partido político o con alguna teoría social política. No se trata de incorporar el marxismo o el capitalismo. No, se trata de ver como psicólogos sociales cuál es la importancia de lo que se puede hacer. Pero sí, evidentemente acá hay digamos, un peligro, hay una dificultad, que es en qué medida la sociedad, los empresarios, el gobierno, permite el crecimiento de la psicología social. Eso lo vamos a discutir después, pero lo pongo como parte de la discusión que tenemos que hacer a lo largo de la materia. Porque claro, la pregunta que me pueden hacer ustedes es, ¿de qué me sirve ser psicólogo social si los psicólogos sociales no tienen trabajo? Es una buena pregunta. Usted, Barraza, dirá que la psicología social es muy útil, que es mejor que la psicología clínica, que está en un plano de necesidad social igual que la psicología educativa. Pero resulta que los psicólogos sociales no tenemos trabajo, nadie nos contrata. Tienen razón. Y aquí los gobiernos son los que se tienen que poner las pilas. Pero si los gobiernos quieren politizar todo a la derecha o a la izquierda, ¿qué puede hacer un psicólogo? Si es un psicólogo en un país de derecha, se va a convertir en psicólogo de empresas, justamente para hacer lo que quieren las empresas. Elegir qué personas sirven y cuáles no sirven y a las que no sirven echar. Ahí el psicólogo social, empresarial, se está convirtiendo en instrumento de los empresarios para seleccionar y echar gente a la calle. No me parece que ese sea el objetivo de la psicología social. Estudiaremos bien psicología social para ver si ustedes quieren redefinir los objetivos de la psicología social. No hay problema, el que quiera redefinir los objetivos de la psicología social puede hacerlo. Discusión teórica, discusión práctica, también se puede hacer en clases. Apreciaría mucho que alguien se tome en serio esta discusión. Bien, entonces estas cuestiones como consideraciones
eh, muy generales acerca de la psicología social. Ahora, hay otro aspecto. La psicología social no nace en el aire, no nace ya hecha. Hay toda una historia de la psicología social. Entonces, otra de las cosas que vamos a ver es la historia de la psicología social. No con demasiado detalle, no se trata de estar un semestre, porque así no voy a reemplazar toda la historia de las ciencias sociales, pero sí conviene dar algunas pautas, como para que ustedes sepan que la ciencia tiene una historia. No es que un día apareció un tipo y dice, voy a crear la psicología social. No, no es así. Eh, no se crean las cosas así de buenas a primeras. Hay una historia. Entonces, por eso vamos a ver una historia de la psicología social, que tiene que ver con la historia de las ciencias sociales y que tiene que ver con la historia de la humanidad. La humanidad que nosotros conocemos, de la que nosotros formamos parte hoy en día, está muy influida por la historia de la cultura occidental, la cultura europea. Si bien podemos hablar de diferentes tipos de prácticas en diferentes culturas en la historia, pero no podemos hablar exactamente de psicología, y especialmente de psicología social, en la cultura egipcia o en la cultura andina o en la cultura de la India, la cultura china. No, esas culturas no formaron el concepto de ciencia que tenemos nosotros. El concepto de ciencia que se ha hecho ya más popular, más manejable, es el concepto de ciencia occidental, como lo manejamos nosotros. Esto no excluye otras miradas. Tengan en cuenta que estoy diciendo esto. Esto no excluye otras miradas. El hecho de que yo me ponga en el ángulo de la ciencia, tal como se ha generado en Europa, no significa que yo excluya otras miradas. A mí me ha interesado mucho estudiar, por ejemplo, antes de estudiar las culturas autóctonas de América, me ha interesado mucho estudiar la cultura de la India, de la China, eh, estas ciencias que han tenido en la India desde hace cientos y cientos de años. El budismo, antes del budismo, el taoísmo, el hinduismo antiguo, desde antes de Buda, el yoga, todas estas disciplinas se podrían considerar como la ciencia de otra época. No tienen los factores que hoy en día denominamos ciencia, pero no por eso dejan de ser sabidurías muy interesantes. No vamos a estudiar nosotros eso ahora porque no hay tiempo y no da para la materia. Pero sí vamos a estudiar una historia de la psicología social basada en la historia europea de las ciencias sociales. A eso se refería la historia de las ciencias sociales, esa materia que yo les comenté que había y que ya no hay. Eh, Empecemos por lo siguiente. En Europa, una vez que la Iglesia Católica organiza todo lo que puede ser la sociedad que futuramente va a ser europea, esto se da después de que, digamos, cae el Imperio Romano y poco a poco va a empezar una temática cristiana en toda Europa. El cristianismo se va a encargar de unificar ciertas ideas políticas y espirituales de Europa, de lo que va a ser Occidente. Proviene lo que viene, digamos, lo que comúnmente se suele llamar la Edad Media. La Edad Media es larga, ¿sí? Eh, es muy larga. Tiene 10 siglos. Entonces,
el asunto comienza a ponerse interesante cuando esto cae más bien, cuando esa larguísima etapa cristiana, poco oscura, europea, se resquebraja y va a abrir paso a lo que se llama el Renacimiento, después la Revolución Francesa, que implica la revolución científica, la revolución artística, la revolución literaria. Hay varias revoluciones en esto. Son revoluciones científicas y culturales que hacen que Europa dé un giro total. ¿Cuándo empieza este giro? En lo que llamamos Renacimiento. Si yo les pido a ustedes una fecha del Renacimiento, de la Edad Moderna y después de la Edad Contemporánea, ustedes a lo mejor no están muy duchos en fechas específicas, pero hay unas fechas interesantes. Vean, ¿por qué me interesa la fecha del descubrimiento de América? Que fue el descubrimiento de América para los europeos. No es que los americanos tuvieran ninguna necesidad de ser descubiertos. Pero los europeos llegan acá en 1492 y eso es importantísimo, porque en 1492 los reyes de España hacen que sus exploradores, como Cristóbal Colón, descubren un continente nuevo que no se sabía que existía en aquella época. No se olviden que en realidad lo que Colón quería era llegar a Oriente, quería llegar a Japón, a la China. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo los árabes y los turcos son poblaciones guerreras que están limitando la posibilidad de que los europeos lleguen a Asia para tener productos que necesitaban. Les cortan el camino. Entonces los comerciantes europeos y los reyes europeos están buscando otro camino para poder comerciar. Por lo tanto, buscan otro camino. Pero había mucha discusión en aquellos tiempos acerca de cómo era el lugar donde estábamos. Muchos todavía seguían con la idea de la tierra plana. Aunque parezca mentira, hoy en día existen los terraplanistas. Son unos imbéciles que creen que la tierra es plana y que nos han engañado, que la tierra nunca ha sido esférica. Estos imbéciles existen y están organizados. Una organización de imbéciles que creen que la Tierra es plana. Se les llaman los terraplanistas, ellos mismos se llaman a sí mismos terraplanistas. Pero los terraplanistas, se ve que los imbéciles no estudian ni siquiera historia, no se dan cuenta que eso justamente terminó con Cristóbal Colón. A ver, ¿qué quería Cristóbal Colón? Cristóbal Colón había leído algunas teorías, fíjense, estamos en 1400 y tantos, había leído algunas teorías que decían que tal vez nosotros estábamos en un planeta, es decir, un tierra esférico. Claro, habría que ver por qué se llamaba planeta, digamos. Pero es la idea de que esto era una esfera, no era un plano. Por lo tanto, Colón dice, si yo me voy en un barco por tal lugar, voy a dar la vuelta y voy a aparecer en la China, por otro lado, por atrás, ¿no es cierto? Si los turcos me están cortando el camino de Europa a la China por este lugar, yo voy a ir por atrás, porque estoy seguro que estamos viviendo en un mundo esférico. Entonces yo voy a dar la vuelta con el barco y por detrás voy a sorprender a los turcos y me voy a meter por atrás y voy a llegar a la China por otro lado. Lo que no sabía y no se imaginaba Colón es que a la mitad de camino se iba a chocar con una tierra que él pensó que había llegado a la China. No era la China, era este continente que después se llamó América, que se debería haber llamado Colombia en honor a Colón. Pero como el rey de España después tuvo peleas con Colón,
prefirió llamarle América por Américo Vespucio, que fue el primero que hizo planos de cómo era este continente recién descubierto. Pero claro, todo este continente debería haberse llamado Colombia. Y Colón mostró no solamente que tenía razón, vivimos en un mundo esférico, sino que además logró, especialmente para el rey de España, encontrar un nuevo continente del cual sacar bastantes cosas. De acá se sacó oro y plata especialmente, y muchas otras cosas. Entonces, eso sucedió en 1492. A partir de esto, de este descubrimiento, el oro y la plata sacados de acá de América, especialmente la plata de aquí de Potosí y el oro de México, este oro y esta plata revolucionan Europa. ¿Por qué, chicos? Por un asunto muy interesante. El oro y la plata son metales que no se pueden falsificar. Están entre los llamados metales nobles, que no se pueden falsificar. Incluso si tú raspas algo hecho de oro, ese raspado no lo va a quebrar fácilmente, no lo va a fregar fácilmente. Entonces, por eso es que decían el oro y la plata sirven para crear monedas, porque son monedas incorruptibles. No se puede falsificar, no se puede destruir. No como ahora los billetes que son todavía relativamente falsificables y que se pueden romper. No, el oro y la plata eran metales específicamente importantes para poder hacer monedas. Y la moneda era importante para terminar de una vez con el trueque. En la Edad Media podías cambiar una vaca por 4 bolsas de trigo. Pero ¿qué pasa si tú eh, necesitas trigo, pero no tienes con qué cambiarlo? O necesitas vacas y no tienes trigo. Este, esta especie de intercambio de mercaderías, el trueque, en algún momento ya no funciona. Por lo tanto, una moneda es muy interesante. Una moneda de oro podría equivaler en aquel tiempo a media vaca o a una vaca o a 2 vacas. Y podría equivaler a tantas bolsas de trigo, etcétera, etcétera. Entonces se le da un valor a la moneda. Y la moneda la puedes tener todo el tiempo que quieras porque no se deteriora, no se pudre, no le pasa nada. El oro y la plata son metales nobles por eso. No se pudren, no se deterioran. Entonces tener un montón de monedas es fantástico porque es un capital, es un bien que tienes para gastarlo en el momento en que lo necesites. Es decir, es un intercambio. Intercambio tantas monedas de oro por tantas vacas. Intercambio tantas monedas de oro por tanto trigo. Intercambio varias monedas de oro por un terreno. Ahora, como no había oro y plata, se había aplastado, se había detenido un poco el comercio en Europa. El descubrimiento de oro y plata en América, les repito, plata especialmente acá en Potosí, oro especialmente en México, eh, le da a la corona española un gran poder político. Por supuesto, otros se meten también a llegar a América, tratan de apropiarse de todo lo que puedan de América, especialmente Portugal, que trata de apropiarse y obtiene lo que hoy en día llamamos Brasil. Eh, ellos no sabían que lo que se llamó después América seguía más al norte. Pensaban que era ahí nomás, entonces hacen una división con un papa, entonces hacia el este es para Portugal y hacia el oeste es para España. Pero resulta que la parte del oeste sigue hacia el norte y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. El reino de España en América llegó hasta más o menos donde es California hoy en Estados Unidos. Todo eso era reino de España. Claro, España tuvo mucho poder. Pero fíjense,
lo importante de esto es que el oro y la plata rejuvenecen y reactivan el comercio en Europa. Y al reactivarse el comercio se reactiva todo. Entonces con el comercio europeo se reactiva el arte, la ciencia, un montón de cosas. Es decir, el comercio le da un empuje enorme a lo que va a ser la política europea. Y eso tiene consecuencias tremendas, como vamos a ver en la historia. Por eso yo les digo, si les pregunto cuándo empieza a cambiar todo esto, ustedes pueden decir 1492. Y está bien, descubrimiento de América. Hay otros que ponen otra fecha, pero esta fecha es interesante, porque es la fecha que, por el descubrimiento del oro y la plata, reactiva el comercio europeo. Y toda Europa empieza a ser Europa realmente ahí, con el comercio. Por supuesto, utilizan a América para sacar de acá todo lo que puedan, además de oro, plata o piedras preciosas, y después, posteriormente, otros metales, ¿cierto? Estaño, hoy en día uranio, qué sé yo, lo que sea. Entonces eso es un buen parámetro, 1492, hasta la fecha. Estamos en ese proceso. Eh, y si pensamos cuándo cambia la política europea de manera total, podemos pensar en 1789, con la Revolución Francesa. Este periodo, el final de la Edad Media hasta la Revolución Francesa, es una historia que vamos a ver a continuación, porque este periodo es importantísimo. En este periodo nace el comercio, nace la ciencia, nace el arte y la literatura, que van a constituir la cultura occidental. Esto no debería haber implicado el desprecio de otras culturas. No debería haber. Sí, al final, un poco ha implicado eso, lamentablemente. Pero es importante saber que esta cultura occidental se impuso en todo el mundo. Vean, el Dalai Lama es el jefe espiritual, ¿sí? eh, de los budistas del Himalaya, que es un cierto tipo de budismo. A estos budistas, Mao Zedong y los chinos comunistas los sacaron de su lugar, del Tíbet, y tuvieron que escapar todos. El Dalai Lama actualmente creo que vive en algún lugar de Europa. Pero hay una película bonita que se llama 10 años en el Tíbet, creo. Este, la pueden consultar la película para ver la historia del Lama cuando era pequeño. Y este Dalai Lama, que es el máximo representante de ese lugar, el Tíbet, es el máximo sacerdote y ese de rey, eh, quedó exiliado, pero él le interesaba mucho la técnica y la ciencia. Y en años anteriores le han hecho muchas entrevistas y han habido científicos que han ido a charlar con él. Si alguien ha pasado conmigo Feno 2 antes de esta materia, recordará los autores que hemos visto en la Feno 2. Y el último autor, Varela, hizo con otros científicos 2 viajes para visitar al Dalai Lama y dialogar con él. Hay 2 libros hechos sobre esto, los diálogos. Y este Dalai Lama, a pesar de que él es espiritualista, tiene toda la ciencia budista, digamos, ¿no? Pero a él le preguntan, a él le gusta mucho la ciencia, y le dicen Dalai Lama, si en algún momento la ciencia llegara a contradecir algo de los libros sagrados del Tíbet, ¿usted qué diría?
Dijo, en ese caso hay que cambiar los libros sagrados. El Dalai Lama, ¿no es cierto? Entonces, el prestigio de la ciencia ha llegado a todo el mundo. Por lo tanto, es irónico y estúpido decir que no hay que hacer caso de la ciencia porque es un concepto europeo, occidental. No, la ciencia es un concepto importante para todo el mundo. No hay que caer en esas estupideces folclóricas de rechazar todo lo que viene de Europa. No, ¿por qué? Entonces, si vas a rechazar todo lo que es la ciencia y la técnica y la tecnología, ni siquiera podrías estar usando un celular, ni siquiera podrías subirte a un auto, ni siquiera podrías tomar un avión. No hay que ser estúpido. La ciencia y la tecnología han invadido el mundo y en muchos casos con muchos beneficios. Tenemos que ver los problemas que trae también, pero no podemos estar a un lado de los beneficios que trae la ciencia y la técnica y la tecnología. Imagínense, no podríamos estar en clases hoy en día con esta pandemia si no fuera gracias a la tecnología que tenemos hoy. Si no tuviéramos esta tecnología, deberíamos estar todos encerrados en nuestras casas sin saber qué hacer. La tecnología nos está ayudando mucho y la ciencia en general nos ha ayudado mucho para superar enfermedades, cosas. Que el mundo antiguo era bonito, sí era bonito, pero la gente se moría, mucho más que ahora. Ahora hemos sufrido una peste muy grande, pero la ciencia está trabajando inmediatamente para resolverla, para buscar soluciones. Hay vacunas, hay elementos como para poder parar un poco todo esto. Pero antes no había nada. Es mentira, no, antes habían sabios que tenían sus ciencias originarias. Son macanas, sí, tenían ciertos conocimientos que más o menos les podían permitir sobrevivir, pero eran conocimientos estáticos. La ciencia es dinámica, va cambiando cada vez y por eso permite también transformarse en tecnología. La ciencia descubre cosas que después tienen aplicaciones tecnológicas que a su vez tienen aplicaciones para el avance de la humanidad en muchos campos. Eso lo vemos nosotros en Feno 2. Cualquiera que haya pasado conmigo Feno 2 se ha dado cuenta que hay todo un transcurso de evolución de la ciencia y la tecnología. Entonces no hay que ser estúpido como para decir, eso no sirve. Claro que sirve, claro que sirve. Hay que ser estúpido para usar los celulares, o la televisión, o la radio, o la imprenta, para decir, estas cosas no sirven. ¿Y por qué no te subís a un cerro y gritás, la tecnología no sirve? ¿Por qué tenés que mandar tus ideas a través de la televisión, a través de los celulares, a través de los periódicos, a través de los libros? No seas estúpido, hombre. Si vas a hablar de que la tecnología no sirve, andate arriba de una montaña y decir no sirve la tecnología. Pero no uses la tecnología para decir que la tecnología no sirve, no seas idiota, ¿no es cierto? Digo esto porque hay últimamente, especialmente en América Latina, hay algunos que están muy embebidos con la tradición indígena, la tradición autóctona de aquí y de allá, y que quieren poner eso por encima de lo que se ha logrado. No, yo pienso que algunas tradiciones no solamente aquí, sino en la China, en cualquier parte, las tradiciones tienen cosas muy interesantes para ser estudiadas. Y si alguna de esas tradiciones, medicina tradicional, alguna de esas cuestiones, vemos que realmente son útiles, hay que utilizarlas, claro que sí. Hay que incorporarlas al esquema general de la medicina. Pero no por eso pensar que tenemos que reemplazar una cosa por otra. No hemos llegado al siglo XXI para reemplazar toda la medicina por la medicina tradicional, eso es una estupidez. No, si hay aspectos de la medicina tradicional que resultan ser buenos, eficaces, claro, los utilizamos, ¿por qué no? Ya veremos cómo la ciencia nos dice por qué son eficaces esas cuestiones.
existe una medicina tradicional, pero la gente que sabía de esto, los médicos tradicionales, sabían esto por tradición, pero no porque supieran exactamente por qué funcionaban las cosas o por qué no funcionaban. Tienen una explicación medio mágica para esto. Y está bien, dentro de ese esquema de explicación mágica más o menos funciona. Pero nosotros tenemos que saber más que eso. Y por eso la ciencia occidental no puede ser disminuida ni hecha a un lado. La ciencia occidental ha sido muy importante para prevenir y para superar una serie de cuestiones. El mundo actualmente vive mucho mejor que hace 500 años atrás, y mucho mejor que hace 1500 atrás, y mucho mejor que hace 3000 años atrás, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Yo no tengo la menor duda, a menos que algún día tengamos la posibilidad de descubrir o redescubrir que hace 5000 años atrás o 10.000 años atrás había otro tipo de humanidad que se perdió en la Atlántida, digamos. Existía la Atlántida y ahí existía un cierto tipo de seres grandiosos que tenían muchos poderes interesantes y esa civilización se perdió, la Atlántida se hundió y hubo que empezar de nuevo para hacer otra civilización. Es una teoría. Es una teoría interesante o puede ser interesante para hacer películas, pero por ahora tenemos que concentrarnos en lo que tenemos. Y lo que sí tenemos es la ciencia, que es ciencia. Ya no hay que hablar, chicos, no hay que ser ignorante para hablar, la ciencia occidental. No, ya no hay la ciencia occidental, déjense de joder, es la ciencia, punto. Y esa ciencia se utiliza en todas partes del mundo. ¿O ustedes creen que los japoneses y los chinos son estúpidos? Así no, nosotros tenemos una tradición mucho mejor que la ciencia occidental, no la necesitamos. ¡Huevo! Los chinos y los japoneses han utilizado todos los conocimientos de la ciencia llamada occidental y la tecnología para salir adelante económicamente y políticamente. Pero claro, legalmente algunos idiotas en América Latina están así con su cuestión. No, no hay que hacer caso a la ciencia occidental, europea. ¿Cómo no vas a hacer caso, estúpido? Si eso es lo que está llevando el mundo adelante. Ay, la bomba atómica. Bueno, no uses la bomba atómica, pelotudo. Eso ya es un problema político. Pero no por eso vas a dejar de usar el celular, no por eso vas a dejar de usar la electricidad, no por eso vas a dejar de utilizar los telescopios. ¿Sí? Los descubrimientos que se están haciendo de cómo es el cosmos que nos rodea son impresionantes, impresionantes. Lo que yo quisiera es que ustedes, chicos, lean un poco más, lean de todo. Por supuesto que en cierto punto, yo pienso que los celulares y la computadora con ciertos sitios son buenos porque te dan mucha información a veces un poco desarticulada, esto y esto y esto y esto y esto. Te pones a leer Face y el Face te da cantidad de cosas que no tienen que ver unas con otras. Estás chequeando todo sin filtro, digamos. Pero hay una suficiente cantidad de información como para que sepamos que la ciencia y la tecnología han avanzado muchísimo. Y hay mucho que sabemos ahora gracias a la ciencia y la tecnología. Les repito, no sé si hace 10.000 años atrás hubo alguna civilización que ya sabía esto, a lo mejor, puede ser. Pero lo que sí sé es que esta civilización que tenemos hoy en día, que ya es mundial, ya no es occidental, ya es mundial, esta civilización está logrando muchísimas cosas a nivel científico y tecnológico. Y eso no se puede despreciar, estamos en este mundo, en esta humanidad, y tenemos que aprovechar todo lo que este mundo produce. ¿Sí? Yo sé que a toda la política, especialmente a la política occidental, se le pueden oponer un montón de críticas,
pero la ciencia y la tecnología han avanzado de manera extraordinaria, extraordinaria. Y esto no se puede ignorar, no se puede ignorar. Por lo tanto, los avances de la psicología, y especialmente de la psicología social, e incluso la psicología clínica y educativa, tenemos que verlas dentro del panorama grande del avance científico, incluso del avance tecnológico. Por eso yo les doy en Feno 2 todas las posibilidades del avance científico-tecnológico que hace que hayan ido cambiando cada vez más rápidamente los parámetros de cómo entendemos el mundo, cómo se está moviendo el mundo, cómo se está transformando el mundo en el cual vivimos, se está transformando minuto a minuto. Como les digo, cuando empieza el Renacimiento, hay transformaciones fundamentales, todavía muy lentas, pero fundamentales, porque esas transformaciones que empezaron en ese momento estamos viviendo ahora. El progreso, la transformación, son la marca occidental por excelencia de aquello que empezó en esa etapa llamada Renacimiento. Y eso es lo que vamos a estudiar. Quiero que ustedes entiendan que la psicología social es parte de la ciencia social en general. Y la ciencia social en general es parte de la ciencia en general. Ustedes están estudiando una disciplina científica que se llama psicología. Y conmigo una cuestión específica de la ciencia que se llama psicología social. ¿Sí? En la próxima clase vamos a seguir y vamos a ver bien la historia de cómo nace esto y cómo se desarrolla. En el libro de Lindgren tienen ustedes una parte que es muy breve con respecto a la historia de la psicología social. Nosotros en nuestras clases vamos a ampliar mucho más esto y de ahí sería bueno que ustedes tomen algunos apuntes, porque no hay un libro exacto como el que yo quisiera, pero les voy a dar una síntesis de cómo fue toda esta evolución hasta caer en esto que se llama psicología social. Gracias chicos, nos vemos, hasta la próxima.